Rodríguez, en la última semana, previo a la segunda vuelta electoral, vamos a estar conversando con Johannes Kaiser, ya lo ven en pantalla, ex candidato presidencial del Partido Nacional Libertario, actualmente diputado, ya en marzo deja la Cámara de Diputados, y vamos a conversar con él sobre la temperatura que ve en esta campaña y cómo visualiza también el futuro desde a partir de marzo en un eventual triunfo de José Antonio Cast. Johannes, muchas gracias por estar en la entrevista de Nicole Rodríguez. Muchas gracias por la invitación, un placer estar aquí contigo. Oye, además, en día feriado, ustedes saben que la política y el periodismo no descansa. Yo les voy a contar una anécdota. A lo mejor poca gente lo recuerda. El periodismo, en los domingos los políticos no trabajaban cuando yo estudiaba. Eh, no fue hace un siglo atrás, ¿ah? Estoy hablando de el 97, el 96. Los domingos eran días muertos. Y de repente Joaquín Lavín empezó a hacer conferencias de prensa los domingos. Así que giró y Otra tornó cosa la. más que le podemos echar en cara, Le voy a echar en cara para los que no les gusta. Yo considero que 24/7. Si uno está en el servicio público, 24/7. El periodismo, 24/7, aunque no es tanto servicio público, pero efectivamente hizo un cambio él y yo todos empezaron a hacer lo pienso, mismo. yo no estoy de acuerdo contigo. No, ¿ah? Y te voy a Dale, decir por qué. por favor. Porque yo soy un partidario de la separación de lo público y lo privado. A mí no me gusta que se entremezclen los mundos. ¿Por qué? Porque ahí donde está mezclado también lo público y lo privado, en el político, después está mezclado en el ciudadano. Por eso que a mí no me gusta que la política se meta con la educación de los niños. No me gusta que se meta en cómo funcionan las relaciones de pareja, cuestiones por el estilo. No me gusta que esté metida en la cuenta de banco de la gente, que le diga a la gente qué es lo que tiene que pensar o en qué puede creer. No me gusta que la política abarque todos los espacios de la vida social, porque termina contaminándolo todo con esta cuestión hasta cierto punto muchas veces perversa de la búsqueda del poder, ¿no? De poder también concentrar las conciencias. Los días Exacto. domingos, bueno, los días domingos entonces le empezó a hacer competencia a Yo las creo que todos misas, los ¿no? políticos, especialmente los demás de izquierda, especialmente los más ateos, deberían ir a la iglesia. Claro, se supone, ¿no? Entonces, No, para que, inclusive, por último, para hacer una retrospectiva, pues vayan a un ashram, bueno, yo digo o se van a un centro de estudios filosóficos, cualquier cosa. algo Pero así. para tomar distancia un poquitito, porque yo me acuerdo siempre el chiste este del Coco Legrand, cuando recomendaba a los políticos ir ¿cómo era? Era una mezcla entre proctólogo y oftalmólogo, para que pusiera a los políticos unos anteojos en el traste Sí, para que pues, vieran la cagada que estaban dejando. es verdad, pero ¿Te acuerdas, diferenciemos verdad? una cosa, Johannes, las urgencias o las necesidades del país versus hacer una conferencia de prensa o una pauta, esas pautas que se hacen en la semana para tener y captar la atención de la prensa. En esa época era relevante porque no habían redes sociales, estamos hablando de que solo existían las radios y la televisión necesitaba, que hoy no. Sí. Entonces, El hoy es problema más. es cuando la prensa tiene su propia pauta, Nicole. Sí, lo iba a hacer. Mira, antes de entrar de lleno, cortaste en una entrevista, en un programa radial, te estaban entrevistando y cortaste, te estaban preguntando por los restos, esos del servicio médico No, no, me estaban legal, preguntando por los restos, me estaban te- preguntando por el indulto. por el indulto a Krasnov, tienes toda la razón, disculpa, Correcto. y te hicieron Porque varias veces esa pregunta, hay creo que ocho fue con mil Isa casos, pero a Zaparía. ellos les interesa solamente uno. Claro, 8.000 casos, pero a la prensa, a estos periodistas les interesa solamente un nombre. No les interesan los soldados que tenían 17 años en su época y que hoy día están enfermos de cáncer, una bolsa al lado, que si hubiesen dicho que no, los fusilaban también, no les interesan. No les, ¿sabes qué? Lo que pasa es que la indecencia, la inmoralidad, la falta de empatía, la falta de amor a la verdad, se notan demasiado. Eso es lo que a mí me molestó profundamente, me molestó porque vi para dónde iban los tiros con esa entrevista. Vi qué es mira, lo que están tratando de hacer. ¿y qué estaban tratando de hacer? Convertir esto en Estaban algo tratando de sacar moral. una cuña, estaban tratando de sacar una cuña que pudiesen usar contra José Antonio. No querían escuchar lo que yo quería decir. Querían sacar la cuña que ellos pudiesen utilizar entonces políticamente. Y eso, ah, disculpe, eso es activismo político.
Oye, en esa línea, Johannes, ¿qué querías decir con respecto? Mira, ocurrió algo muy curioso, te voy a comentar mi opinión con respecto a lo de los indultos a enfermos terminales Mm. y mayores de edad. Eh, Todo empezó a concentrarse en la figura de Krasnov. Efectivamente, esta ley no se llama la ley Krasnov, se ¿No? llama, es una ley de indulto que se viene discutiendo, no concretamente en el Congreso, pero es algo que se ha levantado de Que vez no en es una cuando. ley de indulto, es una ley de cumplimiento de pena. Eso es lo que es. Exacto. Y se empezó a concentrar en Krasnov. Pero también aquí hay una deficiencia y yo no sé si tú consideras que es así, porque se le ha preguntado a José Antonio Cast en esta segunda vuelta electoral y no la responde directamente. Me parece que es más fácil responderla de una manera más simple que no responderla. ¿O tú crees que que la ha respondido concretamente y No, directamente? yo creo que te respondo como José Antonio, depende. Debe- Claro, El punto en esencia es qué es lo que tú quieres hacer. Si la respuesta a los mayores, para la situación de los mayores de 75 años, es una respuesta legal, eso ya no sería necesario que tú tienes tratados firmados. Lo que pasa es que Gendarmería no los aplica y los tribunales chilenos aplican la ley de manera discrecional y prevaricadora. O sea, cometen delito de manera sistemática los tribunales chilenos, en mi opinión. ¿Ya? Eh, y ese es esencialmente el problema. El problema, mira, Erich Honecker es quizá un caso que es paradigmático, ¿ya? Porque Erich Honecker fue el jefe de un Estado, de un sistema político que es responsable de la muerte de más de 100.000 alemanes en campos de concentración, ejecutados tratando de arrancar a través de la muralla, del muro de Berlín, a través de mecanismos automáticos de disparo. La señora de Honecker, que educó a la señora Jara cuando era miembro de las Juventudes Comunistas, pues ya estaba a cargo de la educación de las Juventudes Comunistas después en Chile. Le quitaba entonces a los disidentes sus hijos para entregárselos a fieles cercanos al gobierno. O sea, cosas muy parecidas a lo que normalmente se denuncia de los gobiernos autoritarios o dictatoriales de Sudamérica, ¿de acuerdo? O sea, muy, muy parecido, si no equivalente, pero con cifras mucho mayores si consideramos la primera parte del régimen de la República supuestamente democrática alemana. A ese caballero lo condenaron en Alemania y al año y medio lo dejaron venirse a Chile porque tenía un cáncer terminal. Vivió todavía un año y medio en Chile y murió. Después de 5 años de caído el régimen de la Alemania democrática, no había ningún miembro de las fuerzas de seguridad de la Alemania comunista preso. Hoy día, de todos los regímenes violadores comunistas de Europa Oriental, no hay un solo tipo que esté preso. Un ejemplo aún más brutal, ¿ya? Cuando se condena a los nazis en los tribunales de Nuremberg, se condena a los jerarcas. Hubo penas de muerte, sí, y hubo otros jerarcas que, cuando no se les condenó a muerte, se les condenó a perpetua, la inmensa mayoría de los cuales salió después de 5 o 10 años libre, incluido, por ejemplo, personas tan renombradas como, ¿cómo se llamaba? Von Braun, que es el responsable por la llegada de los americanos a la Luna con el proyecto con el proyecto de Apolo, ¿ya? Entonces, tú me puedes explicar, no hubo ningún teniente perseguido, capitán, soldado, etcétera, ese tipo de cosas no suceden. ¿Me puedes explicar por qué en Chile se hace lo que se hace, cómo se hace, respecto a los uniformados? La inmensa mayoría de los cuales no tenían más de 24 o 25 años en ese momento. Y tenían que suponer dos cosas. Uno, que las órdenes que se les daban eran legítimas. Y dos, saber que si no las cumplían iban a terminar ellos entonces pagando con su vida. Es tan infame lo que se ha hecho en este país, especialmente en vista y considerando que hay cientos de detenidos desaparecidos en el servicio médico legal y no han querido identificarlo. vamos por parte. Sea la historia que tú estás relatando o describiendo, Johannes, el punto de la ley tiene que ver con enfermos terminales, es decir, ni siquiera entra en el cuestionamiento de quienes están No entran hoy detenidos, no entran claro. en Pero el ¿crees que se ha cuestionamiento, no. enredado Pero hoy? ¿sabes
¿Cuál es el mayor problema? Mira, lo que pasa es que la gente no entiende esto. No es un problema de justicia. Esto es un problema de funcionamiento institucional. Tú no puedes tener perseguidos a 3.000, entre 3.000 y 4.000 uniformados del periodo 73-90 y a más o menos, hay más o menos 4.000 causas abiertas por el periodo del 18-10. No puedes tener 8.000 procesos abiertos contra uniformados y esperar que los uniformados te van a responder si necesitas emplearlos en el combate al narcotráfico, en el combate al terrorismo o a cualquier uso de la fuerza. O sea, si tú no entiendes que la gente, que los uniformados en Chile no quieren ni van a prestarse para ser el chivo expiatorio de nadie, de nuevo, entonces, bueno, difícil con los periodistas. Ahora te voy a decir una cosa. Yo creo que eso es querido así. Yo creo que la izquierda en Chile ha querido destruir a las Fuerzas Armadas y de Orden, destruir su disciplina interna, destruir su capacidad de respuesta. Ha querido destruir la capacidad del Estado de Chile de proteger su democracia, de proteger sus límites, de proteger a la gente también. ¿Por qué? Porque la extrema izquierda en Chile no quiere un sistema democrático liberal sobre la base de una constitución occidental. Quieren el poder total. Y en Chile el obstáculo para que ellos alcanzaran el poder total son los uniformados y lo han sido también, por ejemplo, el último 18-10, donde Carabineros fue la delgada línea que sostuvo a la democracia mientras los políticos arrancaban a perderse. Y ahí los tienes a todos procesados. Es una condición para restablecer el Estado de Derecho en Chile, que es parte del gobierno de emergencia de José Antonio Cast, darles una señal potente a las Fuerzas Armadas y a Carabineros en la línea de, por ejemplo, me acuerdo cuando te entrevisté, Johannes, y no por eso, sino que porque estaba en tu programa, por ejemplo, indultar a carabineros que han sido condenados por octubre del año 2019. Si lo llevamos más atrás, ¿qué pasa también con los Tenés, condenados en Punta que Peuco? tienes Es decir, ¿es causa, una condición esencial? absolutamente, tienes causas que son absolutamente descabelladas. O sea, tú podrías entrar caso por caso, pero un carabinero que participó con un piquete de carabineros, la persecución de cuatreros en el campo. Detuvieron a los cuatreros dispararon. Carabineros, hubo dos heridos carabineros. Carabineros devuelve el fuego, muere creo que uno o dos cuatreros. Uno de esos dos cuatreros era miembro del Partido Comunista, lo transforman en causa de derechos humanos, está preso los carabineros. Porque tú no puedes estar en un enfrentamiento con la izquierda. No puedes devolver el fuego si ellos te disparan, porque si devuelves el fuego te vas preso por violación de derechos humanos. Eso es lo que nos ha dicho el juez Carroza, eso es lo que nos ha dicho, que por lo demás está ahora involucrado en una serie de temas de corrupción. Lo mismo que muchos otros jueces que están involucrados en temas de corrupción y que por lo demás yo creo que empezaron a corromperse con las causas de derechos humanos, por razones políticas. Entonces, cuando tú tienes gente, un cabrito, yo estuve en Colina uno, te recomiendo ir. Por último, para ser testigo, ¿cómo se dice? Testigo contemporáneo, poder dar testimonio más adelante. Presencial, claro. Anda a Colina uno. En primer lugar, ya no tienen un comedor, no tienen ningún lugar donde habitar. Está todo transformado en dormitorio. ¿Ya? Pero anda a Colina uno y vas a ver que tienes una persona, un anciano de 94 años, sentado en una silla de ruedas, que fue fiscal en un proceso de los juicios de guerra. Fiscal, él era abogado. Le dijeron, usted venga para acá, usted tiene que ser el fiscal. Después tú tienes soldados que tenían 17 años. En ese momento los habían llamado a la conscripción. 17 años. Nunca más cometieron un delito. Participaron, fueron parte de un pelotón de fusilamiento. Condenaron. Con pena como si fuesen jóvenes. No, los vinieron a condenar con 70 años, 60 años de edad. 50 años después. ¿A quién estás condenando por lo demás? ¿A la misma persona que cometió el delito? ¿Quién eras tú a los 17 años, Nicole? Oh, si te contara. ¿Me Toda la vida. explico? Pero me explico, por eso la Sí, por justicia supuesto que no sí. puede darse el lujo de retrasarse o de entregar fallos a 50 años del momento. A ver, es como la historia de los miserables. Y Johan, los comunistas, los zurdos y los jueces de porquería aquí juegan entonces a, ¿cómo se llamaba el inspector? El inspector Joabet. Ellos son el inspector Joabet.
Johannes, pero en un eventual gobierno de Cast, ¿esto va a estar dentro de las prioridades o no? Yo sé que tú lo tenías No lo dentro de las sé. prioridades. No lo No lo sé, sabemos porque todavía. yo no soy la persona, yo no soy la persona que determine eso, eso lo va a determinar el presidente de la República en su momento. Pero sí te puedo decir una cosa, si la gente en Chile quiere que en algún momento la fuerza pública se recupere y recupere su capacidad de reacción, tenemos que solucionar este problema. Y mira, ojo lo que pasó en Ecuador. ¿Te acuerdas que hace un año y medio atrás el nuevo presidente Noboa de Ecuador eh, se le alzaron las cárceles con el Tren de Aragua y todas estas mafias y todo este tema? ¿Qué fue lo primero que hizo el Congreso de Ecuador? Le entregó una amnistía preventiva a los uniformados para que salieran a controlar la situación. Preventiva. Ni siquiera por cosas que hubiesen hecho, no, sino que por lo que iban a hacer. Si no se dan cuenta de una vez por todas, porque toda aplicación de la fuerza puede producirse abusos y se producen abusos, efectivamente, pero si no se dan cuenta de que el Estado deja de existir si no tiene la capacidad de emplear a sus Fuerzas Armadas y de orden, entonces estamos perdidos. Bueno, y Y que, por lo demás, también decirlo y repetirlo, esto no es un problema de justicia, esto es un problema de supervivencia del Estado. Y eso lo sabe la izquierda, por eso hace lo que hace, por eso tienen los jueces infiltrados, por eso tienen los fiscales infiltrados, por eso persiguen a los uniformados y por eso no quieren identificar a los detenidos desaparecidos. te iba a preguntar por el tema que tú lo has estado tratando estas semanas también, que lo volviste a reflotar este tema con respecto a los restos, pero antes de eso, ¿qué pasa con el periodismo según tu visión? Entonces, Johannes, ¿no lo entienden? ¿Son afines a la izquierda? ¿Están en esos lugares de los medios tradicionales? Porque al final los medios tradicionales necesitaban tener más afinidad con quienes estuvieron mayoritariamente en el poder, quienes están, que es la izquierda en Chile. ¿Por qué se produjo eso? Siendo que el periodismo debiera ser no solamente neutral, sino que además debería siempre abogar por las libertades, porque la condición número uno para que exista el periodismo es la libertad de información, la libertad de opinión, la libertad de pensamiento. Entonces, es bastante contradictorio. Bueno, eso depende, esa es la visión liberal del periodismo. Sí. ¿Ya? Entonces tú tienes que adherir al pensamiento liberal para pensar en esos términos. Te puedo asegurar que un periodista fascista, nacionalsocialista o comunista no piensa en los términos Mm. en que tú piensas o que tú lo estás describiendo. Y nuestras facultades de humanidades, donde se enseña periodismo, que por lo demás es un oficio, en mi opinión, ¿ya? No es necesariamente una profesión en el sentido estricto del término, eh, son, están plagadas de gente de profesores de izquierda. Como están plagadas de profesores de izquierda, agarran a los jóvenes, agarran a los niños, les meten este virus, como le dice, o parásito, como le dice entonces Axel en su libro Parásitos Mentales, y los dejan preparados para eso. Y después puede que tú te alejes de esas ideas y todo lo que quieras, pero existe dos cosas. Una es flojera, porque anda a meterte en este tema, significa, bueno, no basta con agarrar Reuters y hacer copy-paste. ¿Ya? O agarrar la Associated Press y hacer copy-paste. No, Mm. tenés que meterte, pues entonces gastarte un par de horas revisando qué es lo que hizo entonces el diputado Kaiser, la diputada Lorena Pizarro, Fríes, la diputada Osandón, etcétera, la Comisión de Derechos Humanos, la Comisión Investigadora de Osamenta, qué pasó en la Comisión Mixta de Presupuesto. Y vas a llegar entonces a la misma, o sea, te puedo asegurar que vas a llegar a la misma conclusión que yo he repartido por todos lados. Pero para eso tú tienes que hacer la pega, o por lo menos, pues yo lo he colocado casi todo en Twitter, por lo menos darte la lata de preguntar un poco más allá, porque ¿qué es lo que hacen? Mira, las declaraciones del Servicio Médico Legal, después las declaraciones de Kaiser, después las declaraciones de la Corte Suprema, después las declaraciones de Kaiser. Oye, yo tengo documentos adjuntados. Nunca han publicado uno de los documentos que yo adjunto como prueba. Nunca han publicado los videos o el contenido de los videos que yo adjunto como prueba. Entonces, tengo que suponer que están coordinados. Tengo que suponerlo, porque un periodista interesado, un periodista que quiere sacar la verdad a flote, que le interesan por lo demás los derechos humanos realmente.
estaría encima de esto y diría, oye, ¿cómo es esta cosita? Sobre todo en vista y considerando que esto no es noticia nueva. No, no es nueva, pero también ellos, hay una generación, no, no una, varias que crecieron desde los 90 con una sola verdad, y en esa línea es que también hay una responsabilidad de la derecha de la época y de la derecha de ahora, también ahora hay una Eso nueva no me derecha. cabe la menor duda. Dejaron avanzar una verdad, no hubo una contraposición, no hubo un debate de ideas acá, pues si se impuso una verdad y el periodismo creció con esa verdad. Yo trabajaba en los medios de comunicación y a quien tú entrevistabas te decía lo mismo. Entonces, tampoco había con qué contrarrestar. Ningún senador o diputado de la época o personas de, pongámonos de la época de Chile Vamos, que no se llamaba Chile Vamos, tampoco te contrarrestaban esa información, Johannes. Había solo una verdad desde los 90 que se impuso. Primera vez Porque que estamos en un nadie, ciclo que porque alguien se atreve a contrarrestar. lo brutal, Nicole, es que no les importaba. Exactamente. Yo creo lo mismo. Porque mientras pudiesen hacer negocio, pues fue parte del pacto transicional. El pacto transicional fue entregar también a los uniformados y entregar la verdad. Entonces ellos se quedaban con las lucas y hacer negocio, y los otros se quedaban con el tema de los derechos humanos y ganar las elecciones. Déjame hacerte una pregunta bien Esa es básica, mi pero opinión, o sea, no, bien sí, me imagino, pero brutal, pero déjame hacerte una pregunta. No, 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 no es solo tu opinión. Yo, a algunas otras personas que he entrevistado y opiniones que me llegan del programa, dice, claro, es que la derecha, muy ligada en parte al gobierno de Pinochet, pero además ligada al mundo empresarial. En esa época las cosas han cambiado, ¿ah? Las placas se han ido moviendo, las élites se han ido moviendo en parte, pero mientras pudieran seguir haciendo negocios, efectivamente es parte de ese consenso o a tanto que les gustan los acuerdos de los 90 no, se quedaron bueno, tranquilos yo, yo en en su vez de acuerdo fondo le puse arreglines la de la cuestión, a la reglina. cuestión, pero bueno. Johannes, déjame hacerte una pregunta bien básica y es lo siguiente, ¿tú crees que por levantar estos temas se te puede atribuir o se te ve más cercano a que te gustan las dictaduras como modelo político que era una persona que tiende a ser autoritario? ¿Tú crees que la gente le viene el tema de los principios que tú estás proponiendo? Bueno, a la izquierda no, a la izquierda le importa un cuesco si es verdad, mentira. Yo me acuerdo todavía los textos de Carlos Marx, donde llamaba a sus amigos a difamar a Ferdinand Lassalle, el creador de la socialdemocracia. O sea, les recomendaba, como parte de la técnica de trabajo, era la difamación, la mentira, ¿ya? La injuria y la calumnia. Entonces, con la izquierda, cuanto menos, no te estoy hablando del votante, pero sí en Mm. general el que está formado ahí, formateado ahí, no tengo ninguna esperanza de llegar a ningún puerto en materia de ser confrontado de manera honesta intelectualmente. ¿Ya? Respecto de la inmensa mayoría de la población, esa escucha lo que se dice de uno, pero no siempre lo escucha uno. Mm. ¿Ya? No me están escuchando a mí, están escuchando a otra gente que habla de mí, y ese es el problema. Porque si me escuchasen a mí con mucha detención, se darían cuenta que yo no soy partidario de la dictadura, no me gusta la concentración del poder, soy libertario. Lo que pasa es que en el año 73 la alternativa era una dictadura de los militares chilenos o la alternativa que eran los genocidas apoyados por Cuba y la Unión Soviética, yo no me pierdo. Sí, así de sencillo, si no era, no había otra alternativa. Ahí Vargas Llosa, que en algún momento en la misma entrevista en que le decía a mi hermano Axel, le decía, no, todas las dictaduras son malas. 5 doritos después estaba diciendo, sí, pero en Venezuela necesitamos un golpe de Estado. En la misma entrevista. ¿No fue Churchill Entonces, el que se alineó con los rusos para poder vencer al nazismo y después se alejó de los rusos, evidentemente, pues era una dictadura? Es decir, según el momento, según el contexto, independiente de es que que hay nunca es adecuado y uno nunca quiere una dictadura, ¿no? las dictaduras, mira, nosotros hemos tenido dictadura y hemos tenido tenemos dictadores a los cuales le hemos hecho monumentos. Bernardo Higgins era un dictador. José Miguel Carrera fue dictador. ¿Ya? Hemos tenido posteriormente, bueno, no sé si Ibáñez tiene alguna estatua en alguna parte, pero probablemente la tenga. ¿No? Merino, el del aeropuerto, tiene un aeropuerto con su nombre, él bombardeó la moneda. Querían sacarlo, ¿te acuerdas? Cambiar Sí, el nombre de... pero él bombardeó la moneda. Pero lo que pasa es que Merino, el Merino del aeropuerto, que era oficial de aviación, ¿ya? Era socialista, era de izquierda, por eso al final a Arturo Merino Benítez no lo sacan, no le sacan el nombre. ¿No? Marmaduke Grohe, la dictadura de los 100 días del Partido Socialista,
socialista, por algo se llama los 100 días del partido. Bueno, da lo mismo. En principio, ¿ya? ¿Qué es una dictadura sino una concentración temporal del poder en una mano para solucionar un problema específico? Los comunistas hablaban de la dictadura del proletariado y el Partido Comunista propugna la dictadura del proletariado. Es parte de su doctrina política. Ellos son leninistas, ¿ya? Yo, en cambio, solamente digo lo siguiente. Si me toca a mí sacar a un régimen totalitario, ya sea el de Allende, el de Maduro o el de Hitler, por ejemplo, con un golpe de Estado, y el proceso transicional de vuelta a la normalidad va de la mano de una dictadura militar que después va entregando el poder de a poco, ¿qué se supone que elija? ¿Quedarme bajo el régimen totalitario? Si la alternativa es esa, no otra. Si no es la alternativa entre el régimen suizo y Pinochet. Entonces, que dejen de ser deshonestos intelectualmente. Si aquí lo que pasa es que los chantas de la izquierda chilena, apoyados por los chantas del mundo académico, respaldados por los chantas de la derecha chilena, ¿ya? Han podido entonces efectivamente meter en la historia chilena que Salvador Allende era un tipo súper democrático, no había ningún problema, no había ningún problema de violencia política, la gente no estaba pasando hambre, no habían 10.000 guerrilleros armados, ¿ya? Y no le estaban prometiendo a todo el mundo matarlos o violarlos. Claro, había violencia, pero no alcanzó a instalar la dictadura. Ahí está el matiz, ¿no? Para poder No estaban discutirlo. trabajando en eso, pues si al final, claro, si tú en 1900, es una historia que poca gente conoce, tú sabes que en 1938 un mariscal de campo alemán le propuso a los aliados, justo antes de la entrega de Checoslovaquia, les propone hacerle un golpe de Estado a Hitler. Se llamaba von Witzleben, tenía dos divisiones montadas al lado de Berlín, y los aliados le dijeron que no. ¿Ya? Ahora, si von Witzleben hubiese hecho el golpe de Estado a Hitler y lo saca del poder, ¿tú te imaginas cómo lo habrían tratado después a ese cabrón? Me- Porque en ese momento Hitler para los alemanes era el tipo que había arreglado la economía, les había devuelto su espacio en el mundo, había anexado a Austria, era un tipo hiperpopular. Ya, imagínate que viene uno y lo saca. Y en ese momento no estaban pasando hambre los alemanes como los chilenos acá. El problema es que es contrafactual. Hay gente que toma ciertas decisiones para impedir que se produzcan ciertos hechos trágicos, desastrosos, fatales. Pero la gente como no lo vivió completo, entonces dicen, ah, no, pero mira, Esto no fue así. Es la misma disyuntiva que se va a vivir en esta segunda vuelta, es decir, al frente hay una candidata que dice que va a tener un gobierno de centro izquierda, pero es comunista y es comunista desde los, perdón, voy a estornudar, desde los 14 años. Y hoy día, este día, mientras grabamos, este día lunes, escuchaba a Lautaro Carmona diciendo que si gana Jara es un gobierno de centro izquierda. Le faltó decir que en Chile el Partido Comunista es de centro izquierda, una cosa muy extraña. Pero el punto es el siguiente: ¿esa es la disyuntiva que se vive este domingo que viene, Johannes? ¿O es un poco más matizado? No es tan así. no. La pregunta es si tú vas a poner en la presidencia de la República, que es un cargo unipersonal, que tiene todo el poder sobre las Fuerzas Armadas y de seguridad, que tiene el poder sobre los órganos de inteligencia, los pocos que tenemos, ¿ya? Que tiene el poder sobre Hacienda, que tiene el poder sobre distintos ministerios, subsidios, todo tipo de cuestiones. Si vas a colocar ahí, en esa posición de poder individual, que concentra todo el poder del Estado, a un comunista o no. Porque te voy a decir una cosa, la silla del presidente no se comparte. La silla del presidente no se comparte. Y la señora Jara es disciplinada, militante del partido, de un partido que sigue creyendo en el marxismo-leninismo, que sigue creyendo en la necesaria destrucción o eliminación de clases sociales completas, que sigue creyendo en la nacionalización hasta el gato. En su primer programa en esta elección también habló de la nacionalización prácticamente de todo. Es la candidata del apruebo, es la candidata a quienes se sacaron la bandera de buena parte, es la candidata de la CAM, es la candidata de los grupos violentos armados, es la candidata del partido que organizó esos grupos armados relacionando sus militantes con las FARC, como lo demuestra los correos que tiene todavía la BioBio interesantemente publicados, ¿no? Entre Lautaro Carmona y las FARC. Entonces, la pregunta que se tiene que hacer, la verdad,
o que yo, a mí me encantaría hacerle al resto de la prensa, es, ¿por qué no preguntan? ¿Por qué no preguntan? ¿Por qué nos quedamos? Ah, no, ella dijo que ella no creía que Cuba fuese una dictadura, es una democracia distinta. Después dijo, no, si es una dictadura. Y ya está cerrado el capítulo. No le vamos a volver a preguntar sobre Cuba. Pues ya está cerrado el capítulo. ¿En serio? ¿Así de fácil, Safai? De Venezuela. El Partido Comunista fue a Venezuela a certificar la elección. Certificó que la elección de Maduro había estado en orden. El Partido Comunista tenía entonces al papá de Florencia Lagos, ¿cómo se llama el señor Lagos? ¿Ya? Lo tenía en el Ministerio del Interior, Sí. bajo Monsalve, justo cuando se produce ¿qué? El acuerdo con Venezuela, el acuerdo de seguridad, que culmina ¿en qué? Bueno, que culmina entre otras cosas en el asesinato del teniente Ojeda. ¿No les Ahora, parece un poquitito? Ah, ya todo esto, otra cosa. El Partido Comunista nunca terminó de entregar las armas que recibió en Carrizal Bajo, las que no decomisó el gobierno militar. Johannes, yo te lo he leído, ¿eso es así? No, sí. ¿Está certificado que lo tienen Está guardado? documentado. Lo que ¿Dónde está? pasa, mira, ¿O es el parte de lo que atentado, encontraron en Villa Francia? ¿Te acuerdas cuando entraron a la no, eso no era radio? parte de Eso no eso no es era parte parte. de ese arsenal. Ya. Pero hay armas de ese arsenal que aparecen, por ejemplo, o que han aparecido, por ejemplo, en manos de la CAM, o en ciertos delitos. Tú lo ves al tiro porque en ese arsenal, bueno, vamos a ver qué tan actualizado está todavía. En ese arsenal habían M16, AK, subametralladores checas, cuestiones por el estilo, ¿ya? Lo que sabemos a ciencia cierta es que no se entregó todo, que no se descubrió todo, uno, ¿ya? Porque con ese arsenal que se internó, se realiza el atentado en el Cajón del Maipo contra Pinochet ¿cómo se dice? Con cohetes antitanques, Low, con fusiles de asalto, etcétera, que no habían sido decomisados, o sea, que habían alcanzado a traer a casas de seguridad de Santiago. Sabemos, por lo tanto, que solamente se decomisaron más o menos dos tercios del arsenal y sabemos que nunca se entregó a la Dirección General de Movilización Nacional. Sabemos también que se habla de este arsenal en los correos entre las FARC y grupos de izquierda chilenos. Y se le ofrece parte de este arsenal a las FARC a cambio de entrenar militantes en Chile. Entonces, que yo sepa, nunca se entregaron las armas a la institucionalidad chilena. Tengo que partir de la premisa de que esas armas siguen en poder del Partido Comunista o de alguien dependiente del Partido Comunista o el Partido Comunista perdió el control sobre esas personas, no tengo idea, pero no sabemos. Sabemos que el PC nunca entregó las armas y que en Villa Francia efectivamente andaba llorando porque les habían quitado un par de fierros. Claro, ahora, Johannes, ¿tú crees que en un eventual triunfo de la candidata Jara desaparece el Partido Socialista, tomaría preeminencia el Partido Comunista? Porque hoy la campaña de Jara está liderada prácticamente por Paulina Bodanovich, hay bueno, Solari que está un poquito más atrás, pero hay varios de la ex Concertación, más algunos personajes del Partido Comunista, pero se hablaba de ese quinteto. ¿Tú crees que si eventualmente llegara a un gobierno los verdaderos rostros comenzarían a aparecer? Porque hay analistas que dicen que, por ejemplo, cuando tú relatas todo esto, dicen que se están viendo fantasmas donde no los hay, están viendo peligros donde no los hay. Eh, ¿Qué respondes tú a eso? Es decir, ya no hay esa dicotomía entre izquierda-derecha en esta elección, o el comunismo ya no es una amenaza, no es un problema, en fin, todo eso que dice. Bueno, yo les quiero recordar a los socialistas en Chile que, bueno, parcialmente son marxistas-leninistas, sus juventudes por lo menos son marxistas-leninistas y en ese sentido ya no están tan lejos del Partido Comunista. Pero a los pocos socialdemócratas que puede que todavía queden dentro del Partido Socialista, les quiero recordar lo que pasó con los socialrevolucionarios en Rusia o lo que pasó con las otras fuerzas de izquierda en todos los países donde los comunistas llegaron al poder. En todos lados llegaron con ayuda de otras fuerzas, nunca han llegado los comunistas absolutamente solos al poder. Claro, no son ¿Ya? mayoría. En todos lados llegaron con la ayuda de otras fuerzas y terminaron asesinando primero a esas fuerzas. Por ejemplo, en Rusia a los social revolucionarios. A todo esto tú sabías que los comunistas no le hicieron un golpe de Estado a los zares, se lo hicieron a los social revolucionarios, que habían sido los que habían reemplazado a los zares, que tenían entonces una asamblea constituyente constituida.
El PC no tiene problemas para transar y aliarse hasta el momento que alcanza el poder y después elimina a todos sus compañeros de ruta. Solo puede haber uno, si no pregúntenle a Trotsky. Pregúntenle a todos aquellos que en algún momento, o a los compañeros de camino de Fidel Castro, a Cienfuegos, Camilo Cienfuegos, y tantos otros. Al propio Che, ¿ustedes creen que lo mandaron a Cuba por qué? Para deshacerse de él. ¿Ya? Usted llega al poder, los comunistas llegan al poder, los primeros que desaparecen son sus socios. Mira, en Entonces esa, tengan mucho cuidado con lo que están, lo que están apoyando aquí, porque es una receta que se repite en su accionar una y otra vez. Pasó en Cuba, pasó en la República Checa, Checoslovaquia en esa época con Beneš, pasó en Chile estuvieron a punto de hacerlo, solamente que con señales un poco invertidas, porque los comunistas eran como un poco más razonables que los socialistas. Estuvieron a punto los socialistas de ejecutar a todos los comunistas por blando, ¿ya? Pero al final los marxistas-leninistas no tienen compañeros en algo así, como compartir el poder con ellos. mira, te iba a preguntar en esa línea que se producen situaciones curiosas. Janet Jara hace una campaña donde se trata de vestir de socialdemócrata y la centroizquierda, incluso hasta el extremo de que el Lautaro Carmona a 6 días de la elección empieza a decir que van a tener un gobierno centroizquierda. Le falta decir que son la concertación y que son de derecha y que votaron por Pinochet, una cosa así. Pero el punto es que al otro lado tenemos una candidatura de Kast donde por ahí en alguna de las críticas es que no se desfigure, que tenga la identidad de derecha, que no vaya a ser que por tratar de agarrar el voto de centro o el voto que está más ligado a la ex centro izquierda, se vaya a configurar un candidato que uno no le entiende mucho la identidad. ¿Cómo es que la candidata de izquierda abiertamente puede vestirse y tratar de sacarse lo que es versus una candidatura de derecha a la cual se le exige que tenga más identidad? Se producen esas dos situaciones, Johannes. Bueno, la pregunta es efectivamente hasta qué punto va a poder engañar la señora Jara a cuánta gente en Chile, especialmente a los incautos que se informan el último día antes de la elección. ¿Ya? No sé si va a alcanzar para dar vuelta a la elección, pero también es cierto que, bueno, el debate de la semana pasada no fue un especial, un momento de gloria para la candidatura de José Antonio. ¿Ya? Ahora, también decir lo siguiente, es harto difícil debatir uno contra seis o uno contra cinco. Ah, tú lo dices por los periodistas. Porque, claro, pues el formato, yo personalmente no habría aceptado ese formato en un debate uno contra uno. Porque cuando tú estás con 7 u 8 candidatos, que era lo que teníamos nosotros en la primera vuelta, ¿ya? Hasta se podía entender que trataran de alguna manera de mantener un orden, porque si no iba a ser un gallinero, ¿de acuerdo? Imposible, claro. Pero cuando tú tienes 2 candidatos, ¿qué tienen que hacer 7 periodistas debatiendo y hablando con los candidatos? Si son los candidatos los que tienen que hablar entre ellos. Eso no es un debate, lo que vimos no fue un debate. Yo creo que desde mi punto de vista, desde el punto de vista de la organización y todo el tema, fracasó completamente en su intento de generar ¿qué? Una cancha pareja donde los 2 candidatos pudieran entonces medirse y que la gente pudiese formarse una opinión. ¿Ya? Ahora, Entonces, bueno, ¿qué te voy a decir yo al respecto? Respecto de esto, más allá de lo que es el propio tema del debate. Tú tienes razón. Yo no creo que sea necesario tratar de ir al centro aquí porque el centro no existe, es un lugar de todas maneras políticamente indefinido. ¿Ya? Moderar el discurso ya lo intentó una vez y no le funcionó. ¿Por qué? Porque no solamente es un problema de moderar el discurso, tú necesitas la legitimidad democrática para hacer lo que tienes que hacer después. Tú tienes que decirle a la gente lo que vas a hacer, porque si la gente te da el respaldo para eso, bueno, entonces tienes la legitimidad democrática para hacerlo. Yo creo en ese sentido que, bueno, es fácil decirlo desde afuera en este momento, ¿ya? Pero no me gustaría estar en este momento en la situación de quienes están diseñando la campaña, eh, porque están a un paso de ganar. Y tengo la impresión de que por mira, no querer tirarse a la piscina,
puede terminar con un resultado peor que el que esperamos. No creo que vaya a ganar Jara, pero podemos terminar con un resultado peor que el esperado. Claro, es decir, en algún minuto la idea no solamente era ganar la segunda vuelta, que bueno, nunca hay que perder de vista que ese es el objetivo número uno, es decir, si no ganas da lo mismo las ideas, digamos, pero Sí, pero tienes el, que ganar por la eh, mayor cantidad. exacto, es decir, no es solamente ganar para efectos de CAS, me parece que CAS tiene una responsabilidad mayor porque está prácticamente, si es que gana, a la altura de liderar un nuevo ciclo político que podría ser muy positivo para la derecha, pero además es la magnitud de la victoria. Y la pregunta es si la magnitud de la victoria sobre Jara la consigue siendo poco claro en esa idea que estamos hablando y manteniéndose en esa cancha de no, es un gobierno de emergencia, o bien la consigue siendo mucho más claro con respecto a lo que quiere de hacer y la visión de país. Y en esa línea te pregunto Sí. también, Yo creo que es una ¿era necesario, oportunidad por única. ejemplo, el apoyo de Eduardo Frei y el apoyo de demócratas, porque si no, no consigue esa amplia mayoría? No, 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 no lo creo. No lo creo porque en este momento el país está polarizado en las opciones. Lo que pasa es que tú tienes que dejar muy claro cuáles son las opciones. Si fuese yo el candidato en la próxima vuelta, no importa qué es lo que tú digas en el debate, ya respecto a las preguntas, pues probablemente va a estar de nuevo las 5 periodistas que están ahí, le van a estar pegando a José Antonio como locas, ¿ya? Porque va a ser eso. Yo creo, temo que eso vaya a ser de nuevo una encerrona el mañana. Pero yo, si yo fuese el candidato, yo respondería de la siguiente manera a cada una de las preguntas. Yo, a diferencia de la candidata del Partido Comunista, la señora Jara, yo, a diferencia de la ex ministra del gobierno de Boric, la señora Jara, yo que entiendo la democracia, a diferencia, o sea, la democracia liberal, a diferencia de la señora al frente, que cree una democracia distinta en Cuba, como la que hay en Cuba, yo que no respaldo gobiernos dictatoriales en Latinoamérica que están en este momento violando los derechos humanos. Yo que no he pasado los últimos 30 años siendo miembro del Partido Comunista y le tiraría, pero cada respuesta, cada pregunta, le tiraría recordando que es la candidata del Partido Comunista. Toda su estrategia política, la estrategia de la señora Jara, ha sido esconder que es comunista, es esconder qué es lo que cree realmente, para estafar a los ciudadanos y obtener un mandato político basado en la mentira y en el engaño. La tarea de José Antonio es desenmascarar ese engaño. Pero además la tarea también es decir claramente el proyecto país que tiene. Entendemos que quiere restablecer la seguridad, quiere restablecer el crecimiento, etcétera, pero no ha entrado realmente al fondo como, por ejemplo, si lo comparo con la postura del Partido Nacional Libertario que tú lideraste. Ahora, déjame ser abogado del diablo acá. Alguien te podría decir, oye, Johannes, pero tú fuiste muy claro en la primera vuelta, con ideas claras, los principios libertarios, etcétera, pero obtuviste 1.796.034 votos, un 13,94%. Es decir, a lo mejor, te diría una persona, la idea es tan clara, incisiva y con estos principios no lo llevarían a obtener esa mayoría. No lo Tú te das sé. ¿Cuál es la cuenta, visión que tú tienes? tú te das cuenta, yo obtuve casi 14% de los votos con un partido que se estaba conformando al mismo tiempo que armábamos la campaña, sin un peso, sin un peso hasta que nos llegó el crédito del Banco Estado, con puros voluntarios Mm. y con la dificultad de tener que armar, sin tener parlamentarios conocidos, sin rostros conocidos a mi lado, obtuvimos 14% y pudimos quizás haber obtenido más si nos hubiesen tratado con un poco más cariño en la prensa, especialmente el señor Mochati, que decía entonces que votar por Kaiser prácticamente era votar por Jara. Claro, no, se hablaban de los extremos, claro, era como No, 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 que si escoja la ganaba dictadura Kaiser iba a ganar comunista, Jara. claro, la dictadura comunista, la dictadura de derecha, era una cosa Claro. así. Mm. Entonces, una infamia, o sea, peleamos contra todo el mundo y sacamos 14%. No le quedamos debiendo nada a nadie, seguimos siendo un proyecto más allá de las típicas debilidades humanas, ¿no? Pero relativamente puro. Eh, Nicole, nosotros tuvimos un tremendo éxito
Y es nuestra primera presentación electoral. Sí. No creas, no creas que aquí nosotros cortamos mal. Entre el Partido Nacional Libertario y republicanos, ¿ya? Sacamos 38% de los votos, 39%. Es brutal. Entonces, para serte honesto, la verdad es que yo no veo que nosotros hayamos tenido un mal resultado. Y hasta cierto punto, si no hubiese sido por la campaña del voto útil y toda la cuestión, habríamos tenido un resultado aún mejor. Quizás también por el, claro, y por los tiempos, pero en esa línea lo que te preguntaba antes, quizás en este nuevo ciclo no se trata solo de obtener un triunfo en un eventual gobierno de José Antonio Caz, sino que también se está jugando el giro ideológico, es decir, con otras ideas que se le presentan a Chile para levantar Chile. ¿Estás de acuerdo Y en contigo? esa línea, ¿Chile Vamos es un pasivo o es suma a esta mirada de lo que podría ser un gobierno de Cast? Ah, buena pregunta. Adelante, Mira, adelante, diputado. el gran problema de Chile Vamos, todos fuimos en algún momento Chile Vamos, ¿ya? Por lo menos los que estamos a este lado de la vereda. No, no los amarillos y demócratas, porque ellos tienen otra raíz. Por lo que estamos de este lado de la vereda, en algún momento estuvimos todos cercanos, fuimos miembros de Chile Vamos. La dirigencia política de Chile Vamos es incapaz de dirigir un proyecto político al éxito. Y en la medida en que no se renueve, tiene que, en mi opinión, seguir a quienes están teniendo el éxito. No pueden imponer sus condiciones quienes han sido brutalmente derrotados. Por lo menos no en lo que es la conducción política del Estado. Yo creo que pueden hacer un aporte, porque hay mucha gente con grandes capacidades técnicas en ese bloque, ¿ya? Pero desde el punto de vista de la conducción política, el diagnóstico político, la planificación política de mediano y largo plazo, te voy a decir dos cosas. Una, Chile Vamos lo hizo muy mal. Republicanos lo hizo mal. Y van a tener ahora en el gobierno que demostrar que son capaces de hacerlo bien. Porque no hay que olvidar tampoco que la potencia que tiene la oposición en este momento, el hecho de que nosotros no estemos caminito a Venezuela, es esencialmente gracias a San Boric de la Moneda. Pues si no hubiesen sido un grupo de atorrantes tan flojos, pencas y irresponsables, livianitos, se habrían despachado el país. O sea, nosotros en septiembre, el 4 de septiembre, habríamos perdido nuestra república. Bueno, varios piensan eso, es decir, los fracasos lo he leído y se repite, los fracasos del gobierno de Gabriel Boric es el éxito del país finalmente. Las El victorias, éxito entendido. aquí no hay grandes victorias de la oposición. De hecho, Chile Vamos en más de una ocasión dejó correr una victoria y sacrificó las victorias para salvar este gobierno. Yo le diría, por ejemplo, le quiero recordar que al día siguiente, prácticamente el 4 de septiembre, ya estaban ofreciendo el segundo proceso. No, esto es absolutamente increíble. Y el gran error de republicanos, subirse al acuerdo ese del segundo proceso. Pero que en un principio estaban en contra y después se Ah, yo sumaron. no sé qué pasó ahí porque a nosotros no nos preguntan. Sí, me imagino que en ese minuto, pero bueno, eso ya es parte del pasado. La mirada de Chile Vamos era, tenemos una Sí, candidata que va liderando, que era Evelyn Matei, despejémosle el camino para es que que esto no no sea un puede tema funcionar electoral. así. Es que no ¿Mm? puede funcionar así. No, sí sé, estoy La, describiendo. la política no es para ganar elecciones. Si los que piensan en términos de ganar elecciones terminan perdiendo países. No puedes pensar, no puedes ser tan básico y primitivo como para pensar todas tus estrategias políticas en torno a lo que son triunfos electorales. No están muy lejos entonces de otras formaciones populistas. Exacto, honesto. Esta estrategia, Johannes, queda un día, claro, un día para el último debate, esta estrategia del comando de José Antonio, de no confrontar, de no entrar en los debates, incluso a preguntas burdas o lo que sea. ¿No te parece
que en algún minuto se ha confundido la prudencia con ambigüedad o el hecho de no confrontar con falta de energía, que es un poco lo que se le vio en el debate Archie. Y en esa línea debieran demostrar un poquito más, un candidato más enérgico en el debate que viene, un poquito más claro, un poquito más directo, ¿o te parece correcta la estrategia? No, evidentemente no me parece correcta la estrategia. Mira, no me parece correcto que hayan ido a la Archi con ese formato. No me parece correcto que vayan a Anatel con un formato parecido. Te lo digo al tiro. No me parece correcto. Pero ¿sabes qué más? Aquí la cuestión es relativamente sencilla. Es un periodista, dos candidatos. Ustedes ponen los temas, los candidatos debaten. Pero aquí no pueden haber cinco interrogadores, ¿no? Que inclinan la balanza. Yo les habría puesto, les habría, después del, a más tardar, después de la cuestión de la Archi, le habría dicho esta cuestión, no así. Ah, que se cae el debate, pero no así. Ahora para eso se necesita golpear la mesa un poquitito. Bueno, Vamos a ver qué es lo que pasa ahora. Yo espero que haya una reacción más sólida. Yo he visto a José Antonio dar grandes debates, dar grandes entrevistas. Yo creo que José Antonio lo único que necesita para no perder el segundo debate, si es que no es ganarlo, ¿ya? Es ser el mismo. sí, un poquito muy amarrado a la estrategia y la Sí. política a veces tiene que ver también Pensar con menos en la estrategia, si no importa. pensar menos en la Cometa estrategia. errores. Si uno puede Exacto. cometer errores, siempre puede cometer errores. ¿Sabes qué más? ¿Y qué tanto? ¿Y qué pa? Como dicen por Y ahí. qué pasó? Oye, ¿Y qué pa? hay que ir a buscar los votos del PDG, 2,5 millones de votos. ¿Cómo se buscan esos votos? ¿Cuál es tu No sé. mirada de ese PDG que apareció en la primera vuelta y nadie lo vio venir, como decía? No vas a buscar los votos. Yo no soy partidario de ir a buscar los votos. Yo soy partidario de tomar a la gente como lo que es, gente adulta, que va a tener que tomar una decisión en un sistema binario, que es Jara-Cast. ¿Ya? Y a esa gente decirle, ¿sabe qué más? Bueno, usted tiene dos alternativas, Jara y Cast. Jara significa la continuidad de este gobierno, significa seguir con las pellejerías, significa continuar con un peso, o sea, con un ingreso que ha perdido casi 20-25% de su poder adquisitivo. Significa seguir viendo cómo tus hijos se van desde las regiones al centro a buscar pega o al extranjero, muchas veces. Significa probablemente no tener más elecciones en algún momento porque el Partido Comunista cree en una democracia diferente, ustedes sabrán, ¿ya? Una democracia súper entretenida porque ahí el resultado de las elecciones ya está listo, antes de las elecciones. Eh, Decirle, bueno, esa es una alternativa. La otra alternativa es un caballero que sí, usted puede que no le caiga muy bien. En ciertas materias puede que no sea ¿cómo se dice esto? El tipo más popular del curso, ¿ya? O proponga las cosas más populares del curso. En materia valórica puede que no esté usted de acuerdo con él, pero sabe que más en 4 años más, si este caballero gana, en 4 años más usted va a poder elegir de nuevo. En 4 años más la economía va a estar mejor que ahora, o sea, aunque sea un poco, pero va a estar mejor, en vez de estar siempre peor. La seguridad va a estar un poco mejor. Si fracasa incluso, va a estar mejor que lo que tenemos ahora, porque por lo menos le tiene algo de respeto y va a tratar de potenciar a Carabineros y la fuerza de defensa del Estado. Un poco mejor, ¿ya? Si usted quiere que las cosas mejoren, claramente la alternativa es José Antonio. Si usted quiere que las cosas empeoren, bueno, continúe con la continuidad de un gobierno que lo que ha hecho ha sido empeorarlo todo. Déjame Eso es. preguntarte cosas específicas con respecto a eso y en la línea de lo que tú estás planteando como un debate, porque cuando se le pregunta, por ejemplo, al comando de José Antonio, al mismo José Antonio y quienes están de vocería, preguntan, ¿y ustedes van a eliminar la ley 40 horas? Y dicen que no, pero resulta que si estamos diciendo que el país entró en un deterioro económico imposible, hoy día salían las cifras de que los despidos por necesidades de la empresa casi duplican las cifras de hace 13 años. Sabemos económicamente, más allá de que la gente aplauda a veces trabajar menos, que la ley 40 horas ha sido muy nociva para las empresas y para la contratación y también para la productividad. Y además viene a incorporarse de a poco, por lo tanto hay un espacio como para poder congelarla. Yo sé que no es muy popular, pero el punto es que si estamos criticando, digo, desde el punto de vista del comando de CAS, que la ministra del Trabajo, hoy es la candidata de la izquierda y la ministra del Trabajo, lo único que podemos decir de ella es que le trajo más pobreza al país,
cómo es que cuando le preguntan por la ley 40 horas, que es su gran caballito de batalla, dicen, no, eso no lo vamos a tocar. Ahí yo no lo entiendo. Explícamelo, Johannes. Bueno, yo creo que sí, efectivamente hay un problema de comunicación ahí, ¿ya? Yo personalmente, mira, yo trabajé en Austria, trabajé en temporada y nosotros llegábamos a trabajar 60 horas a la semana. Lo que pasa es que después nos tenían que compensar, ¿ya? Entonces tenía en temporada alta, tenía 60 horas a la semana y después en temporada baja, no sé, te tenían que compensar las horas más un extra. ¿Ya? La pregunta no es si tú te quedas con 40 horas, 42 horas, 43, 40,5, sino qué tan flexible haces tú el sistema. Porque tú lo que necesitas en esencia, especialmente para las madres trabajadoras, también los papás que, que quieren Mm. cooperar en la casa o que quieren o que tienen más de una pega, todo el tema, ya, tú lo que necesitas es flexibilidad laboral también para reducir la informalidad. Entonces no es tanto, mira, yo te diría una cosa. Aquí el gran problema no solamente el tema de las 40 horas, es que las 40 horas vinieron a enganchar con la ley Karim, vinieron a enganchar con la inspección del trabajo cada vez más politizada y cada vez más enemiga de los empresarios, vinieron a enganchar con la permisología, vinieron a enganchar, ¿me explico? Es como la tormenta perfecta que pasó por encima de las pymes. Y para más remate, claro, el hecho de que no hayamos tenido francas recesiones tiene que ver con que se han gastado lo que no tienen, endeudando al país. Entonces, yo te diría que si tú flexibilizas el sistema, tú puedes absorber un mínimo, las 40 horas. En general, yo no sé por qué debiese haber un mínimo. La gente debiese poder contratar libremente. Estoy de acuerdo, pero mi pregunta va más bien en la estrategia electoral que no se entiende. Si Jara es sinónimo de Lo que pobreza, pasa es que, de malas nuevamente, políticas públicas, Nicole, cuando se pregunta tú por no, eso, no lo tocan. Nicole, no podís ir a un... Es que ahí está la cuestión. Formato, debate. Mm. No puedes ir a un debate y responder esta cuestión en un minuto y medio. Menos cuando te están interrumpiendo. Entonces, si eso es lo que a mí me desesperó un poquitito en el debate pasado. Yo veía, por lo demás, veía ahí a una señora periodista de regiones, ¿ya? Que descarada, pues, absolutamente descarada en su partisanismo pro Jara. Señora ministra, usted que tiene tanta experiencia gobernando. No, está No, bien. una cuestión Mira, yo creo que espectacular. algunos ni siquiera son pro Jara, simplemente son anti esta extrema derecha, digamos, porque se compraron la Pero bandera. si la extrema derecha la crearon ellos. Exacto, no, sí, yo lo Es sé. una invención, debe ser una cosa, es un delirio que nace de sus noches de marihuana, copete y ácido, ¿ya? Demasiado tiempo en la universidad con profesores hablándoles leceras como Atria. Bueno, y terminan con la cuestión pegada de que existe algo así como la extrema derecha. En Chile, ninguna extrema derecha te está proponiendo campos de concentración, ni fusilamientos, ni términos del sistema político democrático. Nada de eso. No existe algo así. La extrema derecha, lo peor a la extrema derecha aquí son los anarcocapitalistas, que por lo demás son un poquitito zafados, me van a venir a retar después, porque creen que se puede vivir sin Estado. Sin Estado. Eso significa que no tienes un Estado que te aplique fuerza. Ese es como el paroxismo de la derecha liberal libertaria. Y Mm. por el lado de los conservadores, claro, puedes tener una variante o sea, con bastante más Estado. Pero, ¿sabes qué? Lo raro con los conservadores es que son bien conservadores para sus cosas. No son dados a grandes momentos revolucionarios, tampoco de derecha. Entonces, la izquierda en Chile, el problema es que espejea. Los periodistas están espejeando, porque si creen en la izquierda más revolucionaria, espejean, están, ¿cómo se dice?, proyectando su propio ser en los de enfrente. ¿Creen que nosotros les vamos a hacer a ellos lo que ellos nos quieren hacer a nosotros? Y los quiero dejar muy tranquilos, ese no es el caso. Johannes, te preguntaba por la convivencia con Chile Vamos, y ahora te pregunto por la convivencia con el PDG en el Parlamento. Tú ya tienes tu ciclo ahí en la Cámara, no vas a estar en marzo, pero la derecha puede hoy, republicanos con libertarios,
llegar a acuerdo, me refiero a convivir con el PDG y sumarlo a los proyectos, va a ser No, difícil. ¿Cuál es la va a tener convivencia, que, por ejemplo, con Pamela Giles, que pareciera ser que va a llevar la batuta de estos 14 diputados del PDG? Si es que lo hace, no sé. Capaz que no. Va a durar poco. Ese matrimonio va a durar poco, yo sé. Estás pensando eso. yo- mira, se ha visto muertos cargando adobes Sí, en yo sé. política, así que no vaya a ser que yo me equivoque y después me anden refregando todos estos pronósticos en la nariz. ¿Ya? Pero sí te voy a decir una cosa, es muy difícil de que, mira, no es difícil llegar a acuerdos con una bancada o sea, con parlamentarios miembros de la bancada del PDG, porque vas a encontrar entonces parlamentarios más inclinados en en una dirección, otros más inclinados en otra dirección. ¿Ya? La pregunta es entonces si el PDG va a poder actuar como bancada, sobre todo en muchos proyectos, ya que lo que hacen es tensionar el ambiente político en razón de su contenido ideológico o de visión de sociedad. ¿Ya? Entonces no sé hasta dónde va a poder hacerlo ¿cómo se dice esto? Lo va a poder hacer efectivamente la Pamela o quien sea, o París, sí, de mantener una bancada cohesionada, por lo demás también en torno a qué. O sea, París sí quiere bajar los impuestos, ¿ya? Los impuestos a las personas, el Mm. IVA, tantas cosas. De acuerdo, pero Pamela Giles, yo, sin mal no recuerdo, quería aumentarle el impuesto a los súper ricos, o sea, a los ricos, Tiene de las dos cosas, digamos. A ¿ya? veces los quiere bajar, a Entonces, veces los quiere subir. claro, Sí. entonces, ¿cómo lo compatibilizas? ¿Ya? ¿Cómo va a votar entonces Pamela si hay una propuesta de rebaja de impuestos a las empresas, que es algo que propuso también el PDG? Porque su base, no sé si la va a acompañar. Mm. Ella es de izquierda dura. Entonces, claro, están unidos con Parisi porque se articulan como antisistémicos, pero desde veredas bastante distintas. Son antisistémicos, o sea, Parisi, bueno, Parisi de cualquier cosa es un antisistémico, porque le ha trabajado a Pedro, Juan y Diego acá en los grandes grupos económicos, ¿ya? Eh, y Pamela es más bien como uno de los hermanos Graco, ¿ya? Tampoco necesariamente nacidos en cuna de mimbre. ¿Ya? Pero tienen una visión, tienen en común que no les gusta mucho el sistema, o por lo menos dicen que no les gusta mucho el sistema, pero a la hora de construir algo alternativo, no sé qué tan compatibles son. Hay que ver lo que pasa ahí con esos diputados que No, yo ya van tengo pedido un camión de cabrita. para tomar palco. ¿Qué condiciones ustedes, Johannes, yo sé que lo van a hablar después de la segunda vuelta, qué condiciones necesitan ustedes para integrar realmente un gobierno de Cast? Se lo vamos a decir a José Antonio Cast primero, sería una falta de respeto hacerlo por la prensa. Pero sí te leí una entrevista que hablabas que se necesita corregir no solo la sintomatología, sino que también la enfermedad base de este país. ¿Cuál es la Sí, enfermedad pero eso base es de un este país? tema, eso es un tema que nosotros planteamos en nuestra Lo campaña. sé. ¿Y cuál es esa enfermedad Esa base? es la diferencia esencial, una de las diferencias esenciales entre mi campaña y la diferencia con José Antonio. Ahora, nuevamente, el que ganó la elección es José Antonio, no nosotros. Entonces, claro, vamos a tratar de impulsar lo que podamos impulsar desde nuestra vereda, ¿ya? Pero esas cosas se van a conversar en su momento. Yo, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a venir a decirle, no, no hagas un gobierno de No, no, está emergencia? bien, pero No, bajo pues, la si él se visión, llevó los votos para hacer ese gobierno de emergencia. está bien, pero ¿cuál es la enfermedad base a la que tú te refieres? ¿Tiene que ver con la base de la batalla cultural que ustedes dan? ¿Cuál es esa enfermedad base que tiene Chile hoy? La enfermedad base, Nicole, es que en Chile se ha perdido capital cultural. Y cuando hablamos de capital cultural estamos hablando desde decir por favor hasta llegar puntual. Se ha perdido en los jóvenes, ya no se les transmite el amor por el trabajo bien hecho. No se les transmite el amor por la palabra empeñada o no se sanciona cuando no se cumple la palabra. El ladrón aparece como el ladrón y narco aparece como una figura digna de imitar.
Entonces, claro, una sociedad que pierde su capital cultural, donde ya los jóvenes salen de los colegios, no saben, no entienden lo que leen. Pues, nosotros somos un país que estamos cayendo, somos un país que pasa, ¿ya? De la barbarie a la decadencia sin haber tocado la cultura, Mm, ¿ya? Entonces, no puede ser que todo el mundo se haga el leso con lo que está sucediendo efectivamente. Los niveles de desconfianza dentro de nuestra sociedad han alcanzado límites, o sea, han reventado todos los límites. Medido, Chile es uno de los países con los mayores niveles de desconfianza en el mundo. Tenemos por lo demás también una sociedad que está tan pesimista respecto de su propio futuro, tan reacia, o sea, nuestra gente a asumir responsabilidades y todo el tema, que nuestra tasa de natalidad cayó a 1,01. Eso es letal para nuestra sociedad, para los sistemas sociales, para los sistemas económicos, para todos los sistemas. No puede sobrevivir Chile con una tasa de natalidad del 1,01. Entonces, cuando yo planteo o el Partido Nacional Libertario plantea que nosotros tenemos aquí un tema más profundo que tenemos que enfrentar en materia de reforma al país, reforma social, la forma de enfrentar el delito, pero también impedir que la gente se transforme en delincuente, ¿ya? Desde chiquitito, ¿ya? Es cuando nosotros estamos hablando ahí del combate, efectivamente, las causas de la crisis, ¿ya? Evidentemente que tienes que controlar los síntomas. El delincuente tiene que pagar. Y hasta cierto punto, el combate a los síntomas te ayuda a controlar las causas primarias. claro. ¿Ya? Porque si tú castigas con consecuencia a todo aquel que comete delito, generas y envías una señal correcta a la sociedad. No cometa delito. ¿Me explico lo que voy? Ya. Pero no basta con eso. No basta con eso. No basta con solamente sancionar el delito, sino que tú tienes que también, de alguna manera, generar o regenerar las estructuras que permiten, ¿ya? Especialmente a los niños, hombres jóvenes, ser socializados como corresponde. Una de las grandes diferencias, esto lo analizó Thomas Sowell, un científico, un sociólogo, economista afroamericano en Estados Unidos, libertario, profesor universitario. Eh, la gran diferencia entre la población afroamericana en materia tú sabes que está sobre representada a niveles de población penal, porque cometen más delitos, ¿ya? La gran diferencia que él identificó entre la población afroamericana y la población caucásica blanca era, bueno, que el 70% de los niños afroamericanos crecía sin papá presente en el hogar, mientras que en los blancos eran solamente 30%. Ahora, ¿por qué crecían 70% de los niños afroamericanos sin papá presente en el hogar? Porque en los años 50 las cifras eran iguales para blanco y negro. Resulta que en los años 60 el gobierno de Lyndon Johnson no se le ocurrió nada mejor que empezar a entregar ayudas estatales a las mamás solteras. Con lo cual, entonces, para no perder las ayudas estatales, no sé si te empieza a sonar, para no perder las ayudas estatales, no se casaban y no consolidaban vínculos. Y los papás entonces desaparecían. Con lo cual, los niños, buscando un ente de socialización, terminaban en manos de las bandas criminales. Estadísticamente más frecuente, no estoy diciendo que todo, ni mucho menos, no, Sí, pero claro. porcentualmente más frecuente. Ahí tenéis, 90% de la gente que estaba en Estados Unidos preso, niños que habían crecido sin papá presente en el hogar. Eso sí que es un shock. Bueno, ahí tienes causas fundamentales, causas primarias. ¿Cómo logramos que los caballeros, y lo voy a decir incluso desde mi propia historia personal, ¿ya? Nos hagamos cargo cuando corresponde, con el respaldo y la presión social que corresponde? Bueno, y me imagino que desde el punto de vista de las políticas públicas, diseñar políticas públicas que al final no produzcan efectos que son adversos o que son negativos, aunque Correcto. la intención sea positiva. Déjame, Que no do- generes un incentivo que no, perverso. exacto, o sea, dos menciones, Johannes, para hacerte las últimas preguntas, método EVE.
este sistema de centros de estética que tienen las últimas máquinas traídas de Corea del Sur, algunas, la mayoría, y que lo que hace es remodelar tu figura, tiene un enfoque dinámico y lo que hace además es permitir sacarte esas zonas que se van quedando, que con dieta, ejercicio, eh, con incienso y con todo eso no salen. Es decir, la celulitis, la grasa localizada, la piel de naranja, las estrías, todo eso que va quedando y no sale por mucho esfuerzo que usted le ponga, la tecnología se pone al servicio de su cuerpo y remodela su figura. Está a tiempo, simplemente estamos a inicio de diciembre, queda todo el verano por delante. Contacte a los centros de estética de Método EVE en contacto@métodoeve.cl. Hay tres sucursales en Los Ángeles, en el sur de Chile, Concón y Vitacura. Es bien motivacional porque uno ve que hay resultados. Así que vale la pena que vaya, que le hagan allá una revisión, que le hagan un plan y que conozca los casos que hay en redes sociales muy buenas, casos de éxito, para que ustedes vean que efectivamente funciona. Y les recuerdo este producto también, que es tecnología, pero al servicio de otra cosa que tiene que ver con los malos olores, Oxibiota, un producto desarrollado en Estados Unidos, ahí tiene el sello, con una tecnología ¿para qué? Para eliminar los malos olores de raíz. El mal olor no se produce simplemente por una ráfaga de viento o por mala suerte, se produce porque en alguna zona de ese lugar hay una materia orgánica descomponiéndose. ¿Quién la descompone? Las bacterias. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? ¿Prender velas, abrir la ventana? No, tiene que matar las bacterias. Y Oxibiota, con su solución, acá vienen varios sobres, los diluye en agua y esa solución la vierte sobre el lugar que está saliendo el mal olor. Alcantarillas, cocinas, baños, restaurantes la usan. En algunos sectores del jardín con pulverizador no daña las plantas y tampoco daña su piel porque es ecológico. Es un producto muy eficiente y le llega a donde usted lo pida porque lo compra en www.oxibiota.cl. Johannes, a propósito de la reforma y no de ir al fondo de los problemas, uno de tus planteamientos tenía que ver con la reforma judicial, que no lo he visto en los debates, y eso me lleva también al tema del Bueno, servicio lo médico. planteó José Antonio en el último En debate, el lo último lo mencioné. planteó efectivamente y me lleva a dos temas. Uno, con respecto a la Corte Suprema que avaló en parte el tema del escándalo del servicio médico legal. Tú dijiste esto es un escándalo, te quiero preguntar cuál. Y en la línea de la reforma al sistema judicial, la pregunta es, ¿cómo se puede reformar un sistema que a la vez depende del sistema político, donde uno puede visualizar y proyectar que no van a querer soltar esa, ese mango del poder que tiene actualmente el mundo político, el mundo ejecutivo y legislativo para nombrar jueces? ¿Cómo se hace esto? A ver, respecto del... Lo que pasa es que tenéis que avergonzar tanto al sistema político que no se atrevan a votar en contra de entregar su poder. Es así de sencillo. La votación entonces se tiene que dar de tal manera que tengan presente que vamos a tener la presentación una vez, dos veces, tres veces. Es decir, cada año vamos a presentar el proyecto de nuevo. ¿Ya? Y los que voten en contra van a tener que votar en contra el primer año, el segundo año, el tercer año. Cada vez que haya elecciones vamos a hacerlos votar en contra del proyecto que permite limpiar la Corte Suprema y que permite limpiar los tribunales superiores de justicia. Sácame una duda, Johannes. Ustedes tienen 8 diputados, una Sí. senadora. ¿Con eso es suficiente para hacer una moción parlamentaria para No, no, presentar o no, necesitan más? te estoy hablando desde mi perspectiva, si yo Ya. fuese gobierno para Ah, sacar ok, esto, ok, ok. ¿ya? Porque esto es un proyecto que es de iniciativa exclusiva del presidente de la República. Por eso me parecía extraño, sí. Sí. Bueno, el sistema de nombramiento no, ahí hay reforma constitucional. ¿Ya? Pero la creación, por ejemplo, del Tribunal de Prevaricaciones que tenemos propuesto también, eso sí es de iniciativa exclusiva porque roga gasto. ¿Ya? Entonces, nosotros podemos presentar la reforma constitucional una, dos, tres, la podemos presentar una vez al año y los podemos hacer votar una vez al año y sacarlos en las votaciones y mostrárselo a la gente una vez al año. Pues les puedo asegurar que este tema del escándalo en la Corte Suprema no se va a ver acabado en los próximos cuatro. Va a seguir arrastrándose. Y cada parlamentario que vote en contra va a tener que justificarse, es una lata. Al final, no, tú puedes pasar la reforma. Lo que pasa es que tiene que pasar una buena reforma, no lo que hace la izquierda con situaciones como esta que se aprovecha
¿ya? Y trata entonces de maximizar su utilidad. Yo estoy proponiendo una reforma que neutraliza el sistema y lo que hace en la práctica, ¿ya? Es darle garantías a todos los sectores. ¿Por qué? Porque saca a todos los sectores de la ecuación, ¿no? Y por supuesto, ahí hay un elemento más que todavía hay que considerar, que es la reforma a la Academia Judicial. Tienes que neutralizarla también, para que los jueces que van entrando entren sin mayores contaminación ideológica. Antiguamente se decía la justicia en Chile es de izquierda, pero también cuando uno ve los casos de Hermosilla y de la ministra Vivanco y otros, uno dice, no, la justicia chilena no es de izquierda, hay simplemente una gran red de corrupción que no importa si es de izquierda o derecha, es así o esa es una gran red de corrupción o tiene un Mira, seco político. sin duda que hay buenos jueces, sin duda que hay malos jueces. Sí, todos para ascender tienen que pasar tienen que ser aprobados por el sistema político o por un sistema de ascenso donde también hay otros jueces que están dentro de ciertas redes de poder interno a los cuales tienes que caerle bien para seguir avanzando y eso no corresponde. Ese es el tema, ¿ya? Entonces tú puedes tener un gran juez y sin embargo ese juez puede que haya tenido en algún momento que pedir, que solicitar que alguien lo nombrara o le pasase el dato a un tercero. Oye, bueno, ¿cómo voy a ascender si no? Porque todo el resto lo hace. Y porque el sistema está diseñado para ser así, ¿no? Entonces, si neutralizamos el sistema, si permitimos que sea, yo lo que propongo es la suerte, sabrá. Mm. Yo propongo que todos los jueces que hayan alcanzado ciertos requisitos puedan entrar en una tómbola y sacas la bolita. Y ganó el juez Rodríguez. ¿Qué le parece? Oye, ¿Ah? Entonces no le debe nada a la UDI, no le debe nada al Partido Comunista, no le debe nada a nadie. Y si se porta mal, le podemos hacer acusación constitucional o lo podemos llevar por una querella de prevaricaciones ante el Tribunal de Probidad. Y con eso no va a ser perfecto, pero va a ser mucho mejor. Se va a acercar a lo que siempre soñé, como dijo uno. a propósito de tómala, quizás para quienes quieren reformar el sistema educacional, a como lo dejó Michelle Bachelet, con una tómbola que la critican tanto, quizás tiene que cambiarle el nombre a tu tómbola Ah, judicial. sí, Sí, definitivamente. porque se Bueno, supone pero hay que que eliminar en la educación. ¿Qué les parece si agarramos la tómbola que se usa en educación y la una cosa ponemos en el así, Poder Judicial? porque estamos diciendo, en general el discurso es, bueno, la educación hay que entrar a picar y lo primero que hay que hacer es sacar la tómbola, que los Sí, padres decían definitivamente. el futuro de los hijos, entonces tratemos de ponle otra palabra ahí a la tómbola judicial La para que no digan lotería, que volvió la entonces. tómbola. ¿Cuál es la lotería, entonces? La, No, pero la- en esencia la cuestión es distinta. Pues si tú estás sacando, sí, la diferencia radica en que no te están sorteando para irte al peor colegio. Te están sorteando para ver si vas a ascender o no. claro, no Y te con están eso tú sorteando, sacas quitándote el poder a las familias de decir, acá están sorteando para quitarle el poder tú a la decisión política. claro, con la tómbola en la educación le quitaste el poder a las familias y los colegios, ¿ya? Mientras que en el sistema judicial con la tómbola le quitaría el poder a las redes de poder y a los políticos. Ahí está la bajada. Johannes, ¿cuál sería un buen resultado del domingo, crees tú? Yo creo que un 50, de 57, o sea, de 56 para arriba es un buen resultado. El, el- el- el número, fantástico y el número estrella sería el 62 como para decir, se logró Para anular el consolidar, criterio para, del rechazo, ¿no? definitivamente, porque eso significaría consolidar los dos tercios ahí, ¿ya? Pero los niveles de agresión de la prensa, ¿viste lo que hicieron porque mi tema fue con la radio, que creo que fue Pauta. Pero ¿viste lo que pasó con Carter? Puedes El contar. ataque. Oye, ¿desde cuándo que un senador electo no puede ir a la frontera? Tiene que andar rindiendo cuentas a alguien. ¿Por qué hace usted en la frontera? ¿Por qué no voy a estar en la frontera? Si es vocero de José Antonio, ¿cómo ahora resulta que no podéis salir de tu región? Cavada armando allá su escándalo. Todos los periodistas activistas, esos que conocimos porque andaban metiéndole benzina a los incendios, a las barricadas del 18-10, activados ahora.
Ahora, ese el contexto en el que gobernaría José Antonio Kast, ese contexto no va a cambiar. Bueno, por eso mismo tenemos que levantar también la voz de alerta, porque no es, yo le voy a decir, yo le quiero advertir también a la izquierda, no somos los mismos que éramos el 18-10. Chile despertó. Ahora despertó de nuevo, dices tú. No, ahora En despertó. octubre. Ahora sí despertó. Ahora Despertó sí. de los cantos de sirena, ¿ya? De los descriteriados, degenerados, deshonestos, que trataron de llevarlo al abismo. Johannes Kaiser, diputado, ex candidato presidencial del Partido Nacional Libertario. Muchas gracias por esta entrevista en este día feriado del 24/7 trabajando. Que tengas una buena semana. Me imagino que va a ser una semana intensa previo a la segunda vuelta del día domingo. Así es, que Dios nos pide confesado. Que Y esté muy ojalá bien. que... Ah, Ah, perdona, termina nomás. no, que Dios nos pille confesado. Y usted, señora, señor, ya sabe, usted es libre de votar por quien quiera, así que vote por José Antonio. Eso. Eso sería. Les recuerdo Patreon, que es la manera que tenemos de financiar el programa, una plataforma segura. Súmese y anímese a seguir apoyándonos. Y el mail del programa, nicolperiodistachile@gmail.com. Johannes, que tenga una buena jornada. Nos vemos la próxima semana. Chao, chao. Muchas gracias, un placer.